directamente con lo que es farmacocinética. Los mensajes dice que también se van a grabar, entonces todo lo que tenemos aquí de la asistencia ya se quedó grabado en esta clase en este momento. Ok, entonces todos los principios generales de la farmacocinética los van a reforzar la próxima semana cuando hablen de manera detallada con el maestro Nicolás de lo que es absorción, distribución, metabolismo, biotransformación y por supuesto lo que es eliminación. Sin embargo, ahorita yo les voy a dar un parteaguas de todo esto y pues cuando nosotros estamos hablando de la farmacocinética son 4 fases que van a impactar si el paciente es menor de edad, o bueno, si es un pediátrico, perdón, o si es un adulto mayor. Hablando de la vía de administración, vamos a tener nosotros la oportunidad de absorber los medicamentos. Todo lo que es por vía enteral va a pasar hacia el sistema digestivo. Todo lo que es vía parenteral pasa directamente a la circulación y lo que viene siendo vía tópico, vamos a tener el efecto farmacológico directamente por el órgano que nosotros queremos. Por ejemplo, la vía inhalada, nosotros oportunamente, como es un órgano muy grande y está muy vascularizado, podemos tener el efecto farmacológico directamente sobre el pulmón. Por ejemplo, tenemos un paciente con apnea y necesitamos que empiece, en este caso, a ventilar. Después de reanimarlo, nosotros podemos administrar medicamentos directamente sobre el pulmón. Sin embargo, si tenemos la habilidad de ser en un hospital y se entuba, hay algunos fármacos que a través del tubo endotraqueal se van a administrar directamente al pulmón, como viene siendo en este caso la adrenalina. Entonces, en área de choque, los fármacos que se utilizan son muy diferentes a los que vamos a utilizar nosotros en la consulta o incluso en nuestra casa. El día de hoy agregué unos fármacos a la plataforma y se los voy a compartir ahorita para que ustedes puedan, en este caso, verlos. Sobre todo, les comento que si ustedes quieren descargarlos, lo pueden hacer y, y es una maravilla. Con los grupos de Telegram, aquí vemos nosotros estos fármacos que están aquí, creo que es este de farmacología clínica, y tengo la oportunidad de compartirles lo que viene siendo fármacos a través del grupo de Telegram para que ustedes puedan enriquecer su biblioteca. Hace unos años o antes de la pandemia, eh, para conseguir nosotros fármacos electrónicos, casi todos venían así como con marca de agua, venían totalmente rayados y venían, ¿quién los había clonado? Por ejemplo, si era del Rincón del Vago o blogs, no sé qué cosa, venían todos pixeleados incluso, y ahorita están de muy buena calidad. Y pues yo en lo particular tengo descargados más de 1,700 libros, que estoy así como que quiero leerlos todos. Sin embargo, pues todos están en el electrónico y tengo que estar sentada aquí en la computadora para trabajar con ellos. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de entender, hablando de la vía de administración de los medicamentos, puedo estarle orientando al paciente sobre todo cuánto tiempo va a tardar en sentir mejoría hablando de su padecimiento. Por ejemplo, si tengo dolor y el paciente está en urgencias por una fractura, por supuesto que no me voy a ir, ay, ¿sabe qué? Se va a tomar esta pastillita cada 6 horas o cada 12 horas. No, ese paciente directamente me voy por la vía intravenosa y administro el medicamento para dolor. ¿Sale? Incluso en las áreas de urgencias no me voy a ir a buscar medicamentos sublinguales, salvo en el caso de la crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque los fármacos para hipertensión que se administran vía intravenosa, unos de ellos, por ejemplo, el nitroprusiato, que es un vasodilatador coronario, ese al momento de metabolizarse se convierte en cianuro. Y el rango de seguridad que tengo es muy cortito. Pero si yo tengo nifedipino sublingual, pues lo administro y el efecto farmacológico buscando de que si el paciente es hipotense va a ser muy rápido. Entonces, salvo esos o la nitroglicerina, todos los demás en las áreas hospitalarias los administro vía parenteral. Tengo un paciente que llega con 300 de glucosa, 400 de glucosa, 600 de glucosa, y el paciente huele así bien rico como a frutas fermentadas, a manzana. Entonces, cuando yo cuento en un paciente así con una cetoacidosis diabética, pues directamente me voy y por razón necesaria administro insulina. ¿Cómo lo hago? Por vía parenteral. Puedo administrar insulina por vía intravenosa. Pues tengo un efecto farmacológico rapidito y eso lo puedo hacer a nivel hospitalario. No voy a recomendar al paciente que se administre insulina por vía intravenosa en su casa. Todo lo va a hacer subcutáneo. ¿Ok? Entonces, hay unas insulinas que se administran por vía intravenosa. Eh, si tengo la oportunidad a mi paciente egresarlo, todos los medicamentos que le voy a dar para que sean domiciliados son por vía enteral, todos son vía oral.
úntese, aplíquese, tómese, pero hasta ahí. Nada le voy a decir, sabe que vaya con la enfermera y que le ponga un catéter y le pase los medicamentos intravenosos. Hay un concepto que se llama anafilaxia. Eh, si yo le pongo en el Google, por ejemplo, síndrome de Steven Johnson, háganlo ustedes la prueba y van a darse cuenta de cómo cambia la textura de la piel en un paciente cuando se intoxica. Se pone así como en las películas o en las caricaturas, donde el paciente se empieza a llenar de bolitas, así como la mole, y esas bolitas explotan y obviamente el paciente, si eso vemos a través de la piel, imagínense cómo se encuentra todo su sistema digestivo y cómo se encuentra todo el endotelio del pulmón. También está lleno de bolas, también hay secuestro de sangre y el paciente le va muy mal. Entonces, esto nos permite a nosotros a nivel hospitalario tener un efecto terapéutico, pero por supuesto que también hablando de toxicidad, ese reflejo de toxicidad también lo vamos a ver de una manera muy rápida. Entonces hay que cuidar bastante y mi recomendación es vías parenterales, llámese intravenosa, llámese intratecal y todas las que tengan que ver intervención de meter medicamentos nosotros directamente a la circulación, solamente háganlo a nivel hospitalario. Es que es mi mamá, es que es mi suegra, mi abuelita, lo siento. Si dijeron piquete en la nalga y son 14, 14 piquetes en la nalga. Nada que le voy a poner un catéter y lo voy a diluir para pasárselo despacito porque la quiero mucho. No, porque si le cae mal el medicamento no se me va a enronchar, se le va a cerrar la vía respiratoria y cuando un paciente hablamos de anafilaxia es una respuesta exagerada a la alergia que influye en las constantes vitales, llámese respiración, frecuencia cardíaca, temperatura, al paciente le va muy mal. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de absorción, esta capacidad que tiene el medicamento de administrar por cualquier vía para que el fármaco se absorba, a esta capacidad incluye algún mecanismo de transporte, la velocidad del fármaco y por supuesto, si el fármaco es liposoluble, se va a absorber mucho más rápido que si fuera hidrosoluble. La membrana celular tiene una capa que va a favorecer a repeler todo lo que tiene que ver el agua y ocupamos proteínas transportadoras para poder meter adentro de la célula, en este caso a los medicamentos. Cuando hablamos nosotros de distribución y que queremos dar un fármaco por 24 horas, si este va solito, así como la marcha de las mujeres, si va solito el fármaco, cualquiera lo puede afectar. Pero si se une a una proteína como guaruna, una proteína, en este caso una proteína transportadora, el fármaco puede pasar por el hígado y puede pasar por el riñón y no le pasa nada, y vuelve a pasar hasta que esa proteína transportadora lo suelta y por lo tanto ya se metaboliza y se puede eliminar. Pero mientras que esté circulando en sangre, en esta distribución estoy teniendo el efecto farmacológico que yo busco. Si le doy para dolor, pues mi paciente por 8, 14, por 8, por 12 o 24 horas, mi paciente no va a tener dolor. Si lo utilizo yo para tener un efecto que me evite que yo tenga dificultad para respirar como un broncodilatador, ese efecto me va a hacer que mi paciente pueda ventilar de manera adecuada. ¿A qué se debe? A las propiedades que va a tener el medicamento de fijarse tanto a las proteínas del plasma como a las proteínas del tejido. Y por supuesto, si yo tengo una buena perfusión tisular, el medicamento entra con facilidad al tejido que yo necesito buscar el efecto terapéutico. Cuando hablo de metabolismo, este tema en lo particular me gusta mucho escuchar a Nicolás porque les habla de una forma de las enzimas, así como si fueran sus amigas. Y cuando yo quiero tener un fármaco y quitar esa capacidad que tiene de ser capaz de entrar a la membrana, por esa capacidad que tiene del metabolismo de los lípidos, y entran enzimas a esa capacidad que tienen los medicamentos de soltar electrones o capturar electrones, le podemos decir que son reacciones químicas de conjugación o reducción. Entonces yo les pongo el ejemplo y pregunto normalmente siempre a los caballeros y les digo, ¿qué significa la unión química en la terminación OH? Un oxígeno y un hidrógeno y el hidrógeno va solito, significa que eso es un alcohol. Entonces, cuando yo tengo el hidrógeno libre y tengo ese alcohol, lo puedo soltar o pues ese alcohol le habla a un oxígeno y en vez de yo tener en este caso un alcohol, tengo otra sustancia química. Entonces, ya sea que yo gano electrones o yo libero electrones. Y esa capacidad de capturar o liberar electrones es lo que va a hacer que los fármacos se vuelvan, en este caso, sensibles a lo que tiene que ver la biodisponibilidad en sangre y que sean capaces de hidrolizarse, o sea, metabolizarse o hacerse pedacitos que se puedan diluir en el agua y se puedan eliminar por el riñón.
Sin embargo, ojo con esto, a pesar de que hay medicamentos que no se van a hidrolizar, yo los puedo eliminar. Y para eso debo de conocer que hay algunas vías, por ejemplo, la piel, que se eliminan algunos medicamentos que no van a pasar a través de lo que viene siendo el riñón o incluso a través de lo que vienen siendo las heces fecales. En ese caso, cuando mi hígado falla, mi paciente me puede decir a mí que está detectando algunas alteraciones de que se siente diferente. ¿Y qué le preguntamos nosotros al hospitalizado? ¿Cómo pasó el día? Oiga, no, muy bien. ¿Cuántas veces hizo del baño? No, pues una vez. ¿Y cómo hizo del baño? Como siempre, bonito. ¿De qué color? Así como vemos el emoticono que es café. Si me dice, así como usted toda pálida, amarillita, transparente, eso no es normal porque el paciente no tiene que hacer la popó sin color. Ángel, ¿cómo se le llama a la popó que no tiene color? Se la debo, más. ¿Alguien sabe? Ya lo había mencionado. Y es pregunta de examen. ¿Alguien ha tenido hepatitis? Todos son sanos. Ahora resulta. Yo, maestra. Ok, cuando tuviste hepatitis, tu piel se puso de un color amarillo, ¿verdad? Hematuria, no se llama, ¿cómo se llama? Hematuria, ¿cómo es? Algo así. Andas ahí cerquita. Pero yo estoy hablando de la popó. Si hablara de la pipí, cuando el paciente orina y la orina es de color muy oscuro, como si fuera Coca-Cola o como si fuera la Pepsi que me tomé, entonces se le llama a eso coluria, ¿sí? Y cuando la popó no tiene color, se llama acolia. Entonces, las heces sin color es acolia. Y eso se debe a que las bilirrubinas, o sea, las proteínas que pigmentan la popó, en vez de eliminarse con las heces para dar el color marrón de la popó, se van en la orina. Y entonces vamos a tener nosotros coluria. ¿Vale? Entonces les decía, me eché, hoy es miércoles, ¿verdad? Me fui a echar unos tarros y pues se me fui de largo y me eché, en vez de un cuartito, me eché 2 caguamones. Entonces, ¿qué pasa con el vaporcito cuando uno eructa, cuando bebe alcohol? Pues huele a cerveza. Sí, en esos casos, alguien inventó por ahí un medidor de aire expulsado para medir el alcohol cuando uno exhala y le llaman alcoholímetro. Entonces, eso me permite para mí identificar cuando me fui de largo qué tanto está circulando de alcohol en sangre y al momento de yo exhalar, pues sale qué tanto tengo de más de ese aire, de ese alcohol, perdón, circulando en sangre. Entonces, el alcoholímetro me sirve para medir eso. Si yo dijera, bueno, es que no nada más alcohol, sino también me puse no un shot con dextro, sino me eché unos pases de alguna otra droga, pues caigo en el servicio de urgencias y muy feliz con una fractura expuesta y yo llego haciéndole piropos a los médicos, a los enfermeros de ahí. Es más, hasta al vigilante le digo cosas bonitas. Y con una fractura expuesta y bien sonriente. Por supuesto que no solamente voy a medir alcohol en sangre, voy a hacerle a mi paciente, en este caso, un estudio, ¿cómo se le llama para checar drogas? El antidoping. El antidoping. Así es, y hay hasta más de 5 sustancias químicas que puedo detectar. Entonces, ya que el paciente se le baja y le administro fármacos, por ejemplo, como la naloxona, que se utiliza para bajar los opioides, pues mi paciente con una lloradera, ay, es que me quebré el huesito, no, no me pique porque me duele, ay, no, y hasta se hacen así las víctimas, ¿no? Y primero llegaron bien salsas y ya después cuando se les baja todo, ya andan ahí sufriendo. Por supuesto que las enfermeras no son malas y los tratan muy bien, ¿no? En lo particular, en mi familia hay una enfermera y es una chucha. Es de las que ándale, pues por lo menos, como no sé qué te pusiste, ni siquiera te voy a poner anestesia donde te voy a lavar porque puedo tener un efecto adverso. Entonces, a vivo y a todo color, lavan, en lo que el anestesiólogo llega y dice, ¿sabes qué se trae? Trae en sangre tantos niveles de alcohol, trae cocaína, trae marihuana, trae anfetaminas, trae todo. Entonces, esperamos que se les baje un poquito, entonces ya empezamos con los fármacos, porque el hígado no lo puede metabolizar y por lo tanto no podemos excretarlos por riñón. Entonces, todo eso nos va a servir a nosotros, incluso a través del cabello, detectar si esa persona está intoxicada o no. Entonces, cuando hablamos de las barreras biológicas, nosotros tenemos que informarles al paciente que hay fármacos que van a actuar de la misma forma. Por ejemplo, ahorita su compañero Osvaldo que anda en la calle manejando, si un camión viene por atrás de él
y quiere el lugarcito donde él se estacionó, pero él se metió porque trae quizá un Matiz o no sé qué carro traiga, por supuesto que un camión urbano no va a caber en el mismo lugar. Incluso por las calles que algunos de nosotros vivimos, si quiere pasar un camión urbano no cabe. Entonces, cuando hablamos de las barreras biológicas, entre más pequeño sea el fármaco, mayor oportunidad tiene de llegar a diferentes tejidos. Entre más concentrado esté, mayor facilidad tiene de llegar a los tejidos. Entonces, esas propiedades que van a tener los medicamentos para pasar por las barreras biológicas radican en esas proteínas que nosotros tenemos y también radican en estos receptores que van a permitir que nosotros tengamos la oportunidad de tener un intercambio con ese medicamento. Por ejemplo, en esas proteínas que tienen así como canales, el fármaco, si es una molécula muy grande, no cabe, pero necesitamos nosotros que exista una comunicación para que pueda caber ese medicamento. Y es, por ejemplo, en los pediátricos, cuando juegan con los Legos, ¿sí les ha tocado que hay figuritas en forma de corazón, de triangulito y todo eso? Si la molécula del medicamento tiene en forma de triángulo, pues jamás va a entrar un rectángulo ni un círculo. O sea, solo y exclusivamente está para esa molécula de esa forma. Entonces, los fármacos van a atravesar las membranas, ya sea por difusión pasiva, donde abarcan de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. La difusión pasiva facilitada, por supuesto que tiene que ver en este caso cuando el medicamento empieza a utilizar esas proteínas transportadoras. Pero primero así, como cuando hacen fila ustedes, pasa uno, pasa el otro, pasa el otro. No pueden pasar en bola. Cuando es transporte activo, necesitamos energía y cuando hablamos de pinocitosis, agarramos todo el plasma que está en la sangre junto con los medicamentos, se hace una vacuola y eso se mete adentro de la célula. Dependiendo la vía de administración, nosotros vamos a poder lograr el paso a través de las membranas celulares. Entonces, cuando yo tengo un medicamento que administro por vía oral y tiene un pH, ¿cuánto es el pH normal de nosotros de la sangre? A ver, Alexa. 7 punto, 7 punto, Sí. no me acuerdo de la fracción, 7 punto. Entre 7.35. A ver, Angélica, ¿te llamas Angélica? Sí. Ok, Angélica, ¿ahorita quién hablaba? Perdón, porque yo veía que se movía tu micro, No, yo pensé que eras... Lo que pasa es que moví el micro aquí, perdón. No, es que escuchaba a un varón platicando. Entonces no. Ok. Yo oí el Carrillo. Ok, perdón. Carrillo fue 7.35. Ok, entonces lo normal del pH, para decir pH neutro, es de 7. La sangre es ligeramente alcalino porque su pH de la sangre es de 7.35 a 7.45. ¿Cuánto es el pH normal de la leche materna? Igual que el de la sangre. ¿Cuánto es el pH del agua? Es de 7. Entonces el agua es neutra. ¿Qué significa? Que si yo tengo un ardor de estómago porque tengo mucho ácido y tomo agua, entonces disminuye la acidez porque hago que esa acidez, la concentración disminuya porque tengo más líquido. ¿Ok? Entonces cuando yo tengo un medicamento, por ejemplo, la aspirina, el ácido acetil salicílico, que es ácido, y mi estómago está, en este caso, vacío, ¿sí? Pues obviamente va a aumentar más el pH del estómago. Entonces, por ejemplo, si a mí me duele la cabeza y tomo un ácido, ¿sí? ¿De qué manera yo revierto un poquito ese efecto de acidez? Y ojo, no sé si alguno de ustedes ha tomado Alka-Seltzer para la borrachera. Sí, no, para la borrachera no, pero sí tomo. Entonces, el Alka-Seltzer contiene ácido acetil salicílico y aparte trae bicarbonato. Y uno lo diluye en agua. Cuando uno trae cefalea por borrachera, lo primero que trae es un desequilibrio hidroelectrolítico porque está deshidratado. Entonces, el tomarse ese Alka-Seltzer hace que el paciente se sienta mucho mejor porque metió agua, metió bicarbonato y metió todavía ácidos. Entonces, por eso el paciente se siente mucho mejor. Si yo tengo, por ejemplo, estoy deshidratado y tengo diarrea y tengo vómito, pero no tomo Alka-Seltzer porque no estoy crudo ni me duele la cabeza, pudiera tomar solamente el sal de uvas, que es bicarbonato, y el paciente se siente mucho mejor. ¿Sale? Entonces, todos los medicamentos que tienen un pH bajo sobreviven a las secreciones digestivas.
Entonces los alimentos o todos los medicamentos que son ácidos, el paciente se recomienda que se los tome en ayunas. Si yo, por ejemplo, necesito que un medicamento tarde en metabolizarse, le digo, tomes este medicamento junto con los alimentos. Si quiero revertir porque el medicamento es muy ácido y lesiona la mucosa intestinal, por ejemplo, amoxicilina, que es un antibiótico, le digo a la señora, dele junto con los medicamentos, con los alimentos, perdón, su medicamento a su niño para revertir ese efecto de la acidez. ¿Ok? Y hablando de los parasitarios, por ejemplo, me quiero desparasitar, pues le digo al paciente, cómase unos taquitos de buche que tienen mucha grasa y en la luz intestinal el fármaco va a estar pegado con las grasas y va a tardar en metabolizarse. Entonces, de esa manera yo tengo un efecto farmacológico todavía más prolongado. Cuando tengo la vía parenteral, en este caso, el metabolismo del medicamento, antes de que alcance la circulación, necesito, en este caso, diluirlo para permitir que llegue al tejido que yo necesito. Entonces, los fármacos que se administran por vía intramuscular, ¿hasta cuántos mililitros en el glúteo le puedo administrar a un paciente? 1 mililitro, ¿va? Hasta 4 mililitros. Hasta 4, perdón. Hasta 4 mililitros. Y si es subcutáneo, Esa es la de 1, ¿no? así es. Entonces, ¿cuánto es lo que traen las vacunas? Las vacunas traen 1 mililitro aproximadamente, es lo que contiene una vacuna y se administra principalmente en el deltoides. ¿Ok? Y si digo en este caso que administro un medicamento, por ejemplo, ¿cuántas gotitas puedo echar en el ojo para dar un tratamiento en un paciente que tiene una conjuntivitis? Hablando de líquidos, ¿cuántas gotitas? A ver, Ana Mendívil. 2 gotitas. 2 gotitas en el ojo es suficiente. Ay, pero yo estoy distraída y pues me puse a ver la novela y le eché gotea. ¡Chin! Se me fue todo el frasco. No pasa nada. Todo lo que se me fue de más, que le eché de gotas en el ojo, se va a caer. Al paciente no logra tener un efecto farmacológico si le echo 4, le echo 6. Solamente 2 gotitas va a absorber ese ojo. Pero, por ejemplo, si dijera 2 gotitas en cada oído, y ahí sí se me fue todo el frasco, ¿qué pasa con el oído? Se rebosa, en este caso el medicamento. En el oído sí hay que tener mucho cuidado, porque el espacio del conducto auditivo es altamente vascularizado y, por lo tanto, yo puedo absorber medicamentos a través del oído. En el oído sí, si me dicen 2 gotas, son 2 gotas. En el ojo no pasa nada, ¿ok? Vean, por favor, y esa es pregunta de examen. ¿Cómo superan los medicamentos la membrana celular? Entre más chiquitos estén, más fácil van a llegar a lo que tiene que ver el sitio donde yo necesito un efecto farmacológico. Hablando de la disociación, al momento de separarse, dependiendo la acidez o la alcalinidad del tejido donde yo necesito, y por supuesto, tienen que ser liposolubles y la concentración tiene que estar adecuada. Entonces, entre más concentrados, entre más liposolubles, entre más pequeñitos, van a permitir que puedan entrar a los diferentes tejidos. Cuando nosotros vemos esta membrana celular, esta es la encargada de permitir o bloquear el que pasen las sustancias. Pero, por ejemplo, ¿quién es el más rellenito del salón? ¿Cuántos kilos? ¿100 kilos aproximadamente? ¿O no hay nadie que pese 100 kilos en el salón? Sí se conocieron el año pasado, ¿no? Maestra. Ok, sí, ¿cuánto? Yo sí pesé arriba de 100. Arriba de 100. Ok. ¿Te han operado de algo? Sí. ¿De qué te operaron, si se puede saber? Vesícula y tengo aparte 3 cesáreas. Ok. Cuando te operaron de la vesícula, te pusieron bloqueo, ¿verdad? ¿O anestesia general? Sí. No, bueno, fue anestesia general. ¿Y cuánto tiempo tardaste en recuperarte de la anestesia? Bueno, a lo que me dijeron fueron, bueno, de la cirugía yo ya me movía. Antes de salir de quirófano, yo ya empezaba a reaccionar. No sé la verdad cuánto duró la cirugía, ¿qué será? 1 hora, yo creo. No sé, la verdad no supe. ¿Por qué le pregunto eso? Tanto el hecho de ser mujer favorece a que nosotros tengamos mayor grasa o mayor depósito de adipocitos, y entre mayor depósito de adipocitos, todos los medicamentos van a poder ingresar a nuestro cuerpo y quedarse ahí. Entonces, por ejemplo, alguien del salón que pese 60 kilos y le hayan operado de algo, o aunque sea varón, no pasa nada.
Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un paciente, por ejemplo, no sé, aquí veo a su compañero Carlos Chino, ¿sí? ¿Cuánto pesas, Carlos? ¿Unos 60 kilos, 70 kilos? Peso 58, casi 60. Perfecto, con eso, ¿ok? Si él entra a quirófano, al momento de querer brindar una atención anestésica, ¿sí? Los fármacos que él va a necesitar para que logremos el efecto terapéutico van a ser menos, ¿sí? Porque no tiene depósitos de grasa como para que se almacene el medicamento. Pero como son menos, ¿sí? Si no hay cuidado, no hay alguna precaución con él, lo que va a pasar es que rapidito va a recuperar el estado de conciencia y va a tener dolor. Entonces, por ejemplo, en el caso de su compañera que decía que pesa más de 100 kilos, supongamos que va a entrar a una cesárea o el tratamiento de la vesícula que es quirúrgico, al momento de inducir la anestesia, antes que empiece a acordar el cirujano, tardaron aproximadamente unos 15 minutos. Es un ejemplo, ¿no? Pero al momento de revertir el efecto farmacológico de los medicamentos para la inducción de la anestesia, ella va a requerir quizá recuperarse entre unos 15 y 30 minutos más. En el caso de su compañero Chino, normalmente lo que se hace es una sedación, se hace el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y sigue con sedación y rapidito quitan la sedación y el paciente recupera el estado de conciencia. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de saber, porque cuando ustedes les toquen entrar a quirófano con pacientes pediátricos que están en condiciones así como su compañero, en peso y talla adecuado, ¿sí? Los pacientes se recuperan rapidito. Los niños hasta salen caminando de quirófano. Sí, nosotros les decimos, hey, no te muevas, quédate quieto. Pero cuando somos gorditos, ahí sí el paciente, ay, estoy muy cansado. No, no es que esté cansado, es el efecto terapéutico de los fármacos para la inducción de la anestesia que se fijan a las grasas. Mande. A mí me hicieron una laparotomía. Ajá. Y después de la operación me tardé como 2 horas para despertar. Ok, en el caso de la parotomía, ¿fue primero bloqueo y luego anestesia general? Pues ni supe porque pues me quedé inconsciente. Pero ya cuando estaba en el quirófano, cuando me desperté, me estaban poniendo la anestesia general. No sé si qué me habrán hecho antes. Porque sí que tenía mucho dolor después de eso. ¿Y cuánto pesas aproximadamente, Perla? En ese tiempo pesaba 64. 64 kilos. Ok, entonces, hay una cosa que debemos de entender sobre todo cuando utilizamos medicamentos para la inflamación y el dolor. Si nosotros tenemos, ¿se te rompió el apéndice o qué pasó contigo, Perla? Tuve un embarazo ectópico. Ok, cuando tenemos en el caso de ella no era un proceso infeccioso, pero cuando es un proceso infeccioso, por ejemplo, que nosotros vamos a debridar un absceso, en ese sitio donde está el proceso infeccioso, los medicamentos para dolor y antiinflamación no logran ser tan efectivos. Por ejemplo, que diga yo, voy a infiltrar al paciente para que no le duela, por ejemplo, en un pie diabético, no le sirve. Puedo ir utilizando, por ejemplo, lidocaína en forma de spray para ir haciendo el lavado en mi paciente, pero mi paciente va a tener dolor. En el caso del embarazo ectópico, ahí es diferente porque el proceso no llega, en el caso de la apendicitis, a ser leucocitos que llegan ahí. Aquí no, aquí el problema es el riesgo de hemorragias, más que de procesos infecciosos. De hecho, tuve hemorragia interna también. Me estaba muriendo. Y es algo muy común, sobre todo si es al lado derecho, porque al lado derecho tenemos el apéndice y ahí se confunde. Lo único que podemos ver es la menorrea que haya cursado la paciente para poder hacer el diagnóstico. Y por eso tardan un poquito. Bueno, entonces la membrana es la que se va a encargar de permitir el paso por esa capa de lípidos para que ingresen los medicamentos y tener el efecto terapéutico. Está compuesta por lípidos, por proteínas y por glúcidos, y si se dan cuenta, el 40% de esta membrana es grasa. En el caso de la forma como tiene esta membrana, tiene esta capacidad, hablando de las proteínas, que permiten el paso de los medicamentos. De igual manera, nos permiten deseleccionar algunos medicamentos que van a pasar, y hay otros que solamente por rebosamiento a través de los filamentos se empiezan a seleccionar, y eso se le conoce como difusión pasiva o difusión facilitada. En esas proteínas de la membrana, vean por favor cómo existen algunas que son periféricas. Yo les pongo el ejemplo del pan integral o el multigrano, donde permiten el paso de los medicamentos de un lado a otro.
Sin embargo, tenemos algunas características muy importantes, como vienen siendo enzimas, receptores o transportadores, que nos van a hacer que nosotros requiramos ya sea acelerar una reacción química o tener algún intercambio. Por ejemplo, hablando de la bomba de sodio y potasio, si entra el sodio, sale el potasio, porque se tienen que regular porque ambos tienen carga positiva. Entonces, ceden el lugar uno y el otro. En el caso de la difusión pasiva, aquí está esta imagen que está aquí. Vean, por favor, cómo tengo el líquido extracelular. Vean la forma que tiene, en este caso, esta molécula. Corresponde al espacio que va a llegar, en este caso, la proteína que está aquí abajo. En la proteína de arriba se quedaría atoradito. Y en el caso del transporte activo, pues yo necesito una molécula de energía para cambiar de un gradiente diferente hacia el otro. Y pues la difusión facilitada en este caso solamente necesita el transportador. Cuando hablo de eliminación, el órgano más importante es el riñón. Sin embargo, nosotros podemos eliminar los medicamentos a través de lo que viene siendo, en este caso, también la bilis, también la saliva, la sangre, las heces. Y cuando estamos hablando del riñón, esta imagen es pregunta de examen cuando hablemos del tema de diuréticos. El riñón tiene una porción que se llama glomérulo, donde llega y desenfoca la arteria aferente y hace esta comunicación con el glomérulo, y tenemos luego la arteria eferente. En cada glomérulo llega una arteria y sale otra arteria. Entonces, en la primera porción, que se le conoce como túbulo contorneado distal, nosotros tenemos la oportunidad de filtrar lo que viene siendo agua, electrolitos y algunos otros compuestos. Cuando hablamos de diuréticos, en esta porción de este túbulo contorneado distal, vamos a lograr secuestrar o sacar principalmente agua y electrolitos. De esa manera regulamos la tensión arterial de nuestros pacientes. Sin embargo, dentro del tubo que estamos hablando de este glomérulo, nosotros vamos teniendo la oportunidad de interactuar y poder limitar si solamente queremos, en algún caso, solamente reabsorber lo que tiene que ver el sodio. ¿Alguien sabe cuántos litros filtramos de sangre en 24 horas? Pregunta de Morfo. ¿Quién les dio Morfo? Aida les dio Morfo a ustedes, ¿verdad? ¿Quién les dio? ¿Nicolás? Era una señora, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Tiene el cabello así como blanquito, cortito? Una maestra chaparrita, así de cabello negro. ¿Laura Esparza? No, sí, Laura Esparza. Ah, ok. Bueno, pregunta de examen, ¿cuánto filtra el riñón en 24 horas? Son 180 mililitros en el adulto. En el paciente pediátrico cambia eso dependiendo la edad que tenga el paciente y sobre todo lo que pese y lo que mide. ¿Ok? En esos 180 litros, ¿cuántos litros de orina se forman en 24 horas? Así es, entre 1.700 mililitros hasta 2 litros de orina en 24 horas. ¿Qué pasa si yo produzco 5 litros de orina? ¿Cómo se le llama eso? Mión, dijo uno por ahí en un salón. ¿Cómo se le llama al paciente que produce más de 5 litros de orina? Se llama poliuria. ¿Vale? Y si mi paciente tiene muchas ganas de orinar y va y hace esfuerzo para orinar, pero no orina nada, ¿cómo se le llama eso? Anuria. No, se llama disuria. La anuria es cuando yo no tengo nada de producción de orina en 24 horas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo digo, no respiro, ¿cómo se le llama al paciente cuando deja de respirar? ¿Cómo era? Apnea. Apnea. No, apnea. Disnea. Ah, no, apnea. Apnea, no hay nada. Cuando son menos de 12 respiraciones de bradipnea, ¿no? Así es, y cuando son más de 12, más de 18. Bradipnea, creo, ¿no? Si son menos de 12 es bradipneas, pero si son más de 18, Taquipnea. así es. Por ejemplo, tengo un recién nacido que respira 80 veces por minuto. ¿Es normal eso? Recién nacido. Recién nacido, sí. Sí, es normal. Sí. Normal. Ok. ¿Y si su corazón late 180 veces por minuto en el recién nacido?
También es normal. No, los normales son entre 120 y 160 latidos por minuto. Eso es lo normal. Entonces tiene taquipnea. Así es. Y eso es muy importante. Por ejemplo, tengo un niño de 5 años que su corazón late 120 veces por minuto. El niño tiene 5 años. ¿Es normal o tiene taquipnea? Tiene taquipnea. Tiene taquipnea. Lo normal es de 60 a 80 latidos por minuto. Máximo 100. Después del paciente que tiene más de un mes de nacido hasta que se muere. ¿Ok? Si yo tengo 40 años y mi corazón late 50 veces por minuto, pero soy deportista de alto rendimiento y mi corazón late 50 veces por minuto en reposo, es normal. Pero si yo soy un baquetón que nunca he hecho ejercicio y mi corazón late 50 veces por minuto, ¿es normal o no? No, no es normal. No es normal. Lo normal es que lata entre 60 y 80 veces por minuto en la persona que es sedentaria, que no hace nada. ¿Sale? Frecuencia cardíaca. Pues todos esos datos van a impactar al momento de que mi paciente falle lo que viene siendo el sistema renal. Porque si yo tengo aumento en la retención de líquidos, ¿sí? Y yo orino 300 mililitros en 24 horas, ¿cómo se le llama eso? Se llama oliguria. Está mi paciente a un paso de tener insuficiencia renal. ¿Y cómo se ve eso en el paciente? Cuando presenta edema. ¿Cómo sé yo si mi paciente nunca lo he visto y me dice, es que yo siempre estaba así gordito para saber si tiene edema o no de un día para otro? ¿Cómo cuantifico la orina de mi paciente para saber si está reteniendo o no líquidos? ¿Cómo le hago? Por el color, ¿no? Por la hinchazón. Puede haberse hinchado. Puede que orine con sangrado, ¿no? ¿Cuánto pesas de Anaí? Anaí López. Todos los pacientes que toman medicamentos del que sea. Sí, Anaí, ¿cuánto pesas? 65. 65 kilos. Ok. Sí. Para el próximo miércoles, martes, que nos veamos con Nicolás, antes de la clase me dices cuánto pesas. Ok. O sea, si nosotros tenemos el hábito de educar al paciente de que en su casa, si es hipertenso, si es diabético, si es lo que sea, tiene una báscula, el paciente se va a empezar a quitar el miedo de, ay, me voy a pesar y voy a hacer trampa para que no digan que estoy gordito. O sea, si yo en la mañana me levanto, hago del 1, del 2 y antes de desayunar me peso y logro tener el registro todos los días, lo que peso, voy a darme cuenta si retengo o no líquidos. Porque ahorita yo peso 600 mililitros más, 600 gramos más por lo que me eché de agua. Y ese es mi cuerpo. Entonces, si mi paciente... se recomienda, maestra, cuando estás como en un plan de alimentación o haciendo cosas así, que te peses por la mañana. Igual las medidas y todo se toman en la mañana. Todas las medidas se deben de tomar. Bueno, en caso del peso, se tienen que tomar todas en ayunas. Así es. Y después de haber hecho del 1 y del 2, todos los días, para tener un registro con mi paciente. Entonces, tengo un paciente hospitalizado y tengo control estricto de líquidos, pero pues pobrecito, estaba muy triste y saqué de la bolsita porque soy la mamá y le voy a decir, tómate un traguito, no pasa nada. Y guardo el agua, ¿no? Porque el paciente pediátrico está llorando que tiene sed. Y yo en ocasiones tengo control estricto de líquidos porque está canalizado y le estoy pasando los líquidos y los nutrientes por la solución. Pero pues es que el paciente tiene mucha sed, oiga, y hacen trampa. Pues, ¿cómo me doy cuenta si retiene líquidos? Pues lo peso todos los días. ¿Sí? Si usa pañal, pues peso el pañal y ya voy a sacar yo las cuentas en cuanto a la producción que está teniendo el de los líquidos, hablando de la orina y hablando de la defecación. ¿Sale? Y ustedes lo tienen que hacer, pero pues si yo no sé cuánto peso, cuánto mido, va a ser muy difícil que mi paciente lo convenza de que también lo tiene que hacer. Por ejemplo, si les digo un ejercicio, y es válido, en un galón, así, literal, en un galón, porque tiene que tener aproximadamente la capacidad de los 2 litros que yo busco, cuantifiquen la orina ustedes en 24 horas. Para los chicos va a ser bien fácil. Buscan un galón que tenga una abertura grande y van y miccionan ahí. Hasta más fácil, ay, estoy jugando y orino y ya, ¿no? Pero para las mujeres es tremendamente incómodo en lo que le atino para poder llenar ese garrafón con la orina.
Y más que a veces algunas andamos en N cosas y la urgencia nos llega y chin, tenía que echarlo en el garrafón y ya perdí ese día, lo tengo que volver a hacer. Entonces, de esa manera yo educo al paciente. Ahorita dijeron algo que es muy acertado. Cuando el paciente tiene oliguria, la orina está concentrada, está amarilla, está fuerte, huele fuerte. Sí, cuando el paciente está tomando agua de más, la orina tiende a ser transparente. Sí, casi amarillita, pero transparente. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros tenemos que informarle al paciente que si cambia, por ejemplo, empieza a hacer frío aquí en Sinaloa, nadie toma agua. Pero un calorón, todo el mundo anda con su garrafoncito con agua. Entonces, tenemos que educar al paciente que aunque haga frío o haga calor, para proteger su riñón, para proteger el glomérulo, el paciente debe de tomar aproximadamente 2 litros a 3 litros de agua diario. Eso es en el adulto. Profe, Mande. ¿y si se toman más de 4 litros diarios? Dependiendo de la actividad física que haga el paciente. Si tú vas al gimnasio o te agarras me quiero ahorrar el Uber y me voy corriendo atrás del Uber, pues entonces voy a eliminar más agua de lo que yo necesito. A través de la sudoración, la saliva. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando yo con ustedes, se me resecan las mucosas y puedo estar bebiendo agua porque estoy perdiendo, en este caso, agua a través de la transpiración, a través de la boca. Y eso lo visualizamos nosotros cuando hace frío, que decimos, expulso el aire y veo todas las partículas. Ya todos tomando agua, qué sanos. Ok, entonces, en el caso de los pacientes pediátricos, las necesidades hídricas radican en qué tanto se mueve el niño. Van a ver ustedes, por ejemplo, en el niño entre los 2 y los 5 años, 6 años de edad, que no están quietos, ellos piden agua cada ratito. Y toman 30 mililitros de agua y al rato otros 30 mililitros así se la llevan. Ellos van a producir aproximadamente 600 mililitros de orina, ¿sí? Porque sudan mucho. Entonces, porque están muy activos. Si nosotros somos sedentarios, pues las necesidades de agua van a ser menores. Entonces, aquí en esta imagen habla de lo que tiene que ver la ampicilina, que en concentraciones elevadas pudiera eliminarse a través de lo que es la bilis. Sin embargo, en el caso de la inflamación de la vesícula, en la inflamación de lo que es el apéndice, el tratamiento es quirúrgico. Demos el fármaco que demos, el paciente tiene que someterse a una cirugía. Así como les decía el caso de la chica de 16 años que está embarazada, el tratamiento es el parto, ya sea abdominal o vaginal, pero no hay otra forma de cómo tratar, en este caso, los cambios fisiológicos que está teniendo. Dentro de la absorción, la formulación del medicamento importa. Si es un comprimido y la capa entérica está dura, o si está blandita, o si adentro, por ejemplo, esta cápsula es de gelatina blanda o es de pequeñas bolitas, al momento de hacer contacto con el ácido del estómago o en el intestino, el medicamento se va a absorber de manera diferente. Y por supuesto, lo que decíamos en el caso de la pinocitosis, pues veamos cómo no solamente es el medicamento, sino también el líquido que se encuentra disuelto en la circulación y el agua, hablando del plasma. ¿Sale? Esto es lo que yo les traigo con respecto a lo que es los principios generales de la farmacocinética. ¿Ok? Ya casi para dejarlos en paz, vamos a irnos un poquito al tema de multiplicidad de metabolitos, que en lo particular a mí me gusta darlo junto con este tema que les estaba mostrando ahorita, sobre todo porque tenemos nosotros la oportunidad de cuestionarlos con los cambios o las alteraciones que tiene cada cuerpo para estar en contacto con los medicamentos. Cuando hablamos de la multiplicidad de metabolitos, hablamos de los factores que modifican el metabolismo, y del concepto de inhibición metabólica y estimulación metabólica. Por ejemplo, en el caso de los factores, ahorita decíamos, si mi actividad física hace que se alteren mis constantes vitales, por supuesto que los fármacos también se van a ver alterados en una persona que es sedentaria o una persona que está activa. Y eso lo vemos nosotros en los pacientes, sobre todo, por ejemplo, si consumen algún tipo de vitamina. En un paciente que es meramente sedentario y consume vitaminas, a la semana ya huele a vitaminas. Pero si yo tengo un paciente que hace ejercicio vigoroso, a la semana que toma vitaminas, el paciente ni las huele, ni las orina, ni las defeca, porque la está utilizando. Hablando de la edad, entre más prematuro esté el paciente pediátrico, mayor inmadurez va a tener tanto del hígado como lo que viene siendo en este caso también el riñón. Entonces, la dosificación radica en el peso de ese paciente para nosotros dar la cantidad de medicamento para el efecto terapéutico que buscamos. En el caso del paciente adulto mayor,
si tiene falla hepática, si tiene insuficiencia renal, si presenta, por ejemplo, cirrosis, fibrosis o algún problema de hepatitis medicamentosa, esa disminución de las enzimas hepáticas va a hacer que nuestro paciente los medicamentos no los pueda transformar. Y, por ejemplo, yo tomo ketorolaco, por ejemplo, paracetamol de 500 miligramos, uno cada 6 horas para un dolor de muela. Quizás si el paciente adulto mayor tiene dolor de muela, con uno que se tome diario, se le quita el dolor de muela, porque el medicamento está circulando y está circulando y está circulando y está teniendo un efecto terapéutico. Entonces, por eso es asombroso cuando nosotros vemos pacientes para el manejo del dolor que con una tableta de 500 miligramos cada 24 horas el paciente cede el dolor. Sin embargo, ustedes jóvenes se toman a veces 1 gramo cada 6 horas y ahí andan buscando qué más por esa actividad física que están haciendo y eliminan los medicamentos de una forma efectiva. Cuando nosotros hablamos, ahorita que decíamos el sexo, en el caso de las mujeres, el estradiol hace que los medicamentos se fijen a las grasas con mayor facilidad. Y en el caso del hombre, la testosterona hace que los medicamentos se liberen con mayor facilidad. Entonces, la dosificación no es que los justifique cuando dicen es que una gripa, en el caso del hombre, los tumba. Pues no, lo que pasa es que a nivel enzimático, la testosterona hace que los fármacos actúen de una manera diferente. Hablando de la distribución, por ejemplo, hay un tema que subí al YouTube hablando del pH. En la distribución de agua dentro del cuerpo, las mujeres tenemos un 60% de agua y los hombres tienen un 55 o 50% hablando de la masa, que es agua. Si nos vamos a un pediátrico, el 70% o quizá un poquito más en el lactante, por ejemplo, su cuerpo es agua. Entonces, esto va a hacer que esa actividad enzimática de la testosterona haga que los medicamentos tengan esa actividad metabólica diferente. Sin embargo, tenemos mujeres que hacen actividad física vigorosa y tienen mayor cantidad de músculo. Por ejemplo, Ana Gabriela Guevara, es puro músculo esa mujer. Vean ustedes nada más, hablando de las facies, o sea, su cara prácticamente pudiera tener incluso hasta vello, el timbre de la voz. ¿Por qué? Porque la actividad física hace que las mujeres liberen testosterona. Y en la escuela hay algunos chavos que tienen características muy finas, ¿sí? Y sobre todo buscan la estimulación de que crezcan las mamas, de que tengan la distribución de grasa en la cadera. No te rías de este Cristal, y tú les hablas y a veces es que me llamo Guadalupe, pero pues volteas y ves que es un chavo y dices, pues óyeme, pero yo buscaba Guadalupe. Estoy grabando, no puedo contar un chiste ahí al respecto. Bueno, no es chiste, es una anécdota que me pasó. Y ahorita que deje de grabar me recuerdan y se las cuento. Otra de las cosas que también influyen son las alteraciones enzimáticas a nivel de lo que es la familia. Por ejemplo, hay algunas patologías que hacen que yo, dentro de mi familia, carezca de ciertos aminoácidos o ciertas enzimas. Y pregunto, ¿qué estudio le hago al recién nacido para saber si tiene alteraciones metabólicas o déficit de algún aminoácido o alguna proteína? El tamiz metabólico, ¿no? El tamiz metabólico, exacto. Entonces, no solamente me mide hipotiroidismo congénito, sino también me mide todo lo que tiene que ver esos aminoácidos que yo necesito para tener enzimas o tener proteínas. Y eso lo tengo que hacer antes de los primeros 10 días de que tengo ese neonato. Entonces, este factor genético marca una variación hablando de ciertas poblaciones o de ciertas familias. Por ejemplo, que yo diga, en mi familia todos estamos gorditos porque tenemos el gen de la obesidad. O tenemos la deficiencia de una hormona, que en este caso sería las hormonas tiroideas, que ocasionan que mi metabolismo sea más lento. Por eso todos somos gorditos. Entonces, ese factor genético es el factor más importante hablando a nivel enzimático. Otra de las cosas que también hace que cambien es los cambios hormonales y renales durante la mujer embarazada, porque este feto, a partir de la semana 3, empieza a desarrollarse todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo y el sistema genitourinario. Entonces, para la semana 8, que este bebé empieza a llamarse feto, ¿sí? Empieza a producir sus propias hormonas. Entonces, se influye en el desarrollo de la mujer. Todo se sacrifica o se da prioridad a través de la placenta de cualquier sustancia química que pase en la sangre, pasarse primero al feto. A él se le da prioridad porque hay desarrollo. Entonces, el hígado y el riñón de este feto, entonces en la organogénesis ya empieza a segregar ciertas hormonas.
Pregunto, ¿cuáles son las hormonas que secreta el riñón? Una de ellas evita que yo tenga anemia. No es la suprarrenal. No, la suprarrenal es una glándula que se encuentra arribita del riñón y también secreta hormonas, pero el riñón secreta una hormona que se llama eritropoyetina, que todos los pacientes que tienen insuficiencia renal van a tener déficit de esa hormona y van a tener anemia. Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente de, no sé, 36 años que tiene anemia. Me dice, ¿por qué tengo anemia? Si yo como bien, hago actividad física, me tomo mis vitaminas y jamás me sube mi hemoglobina. Pues hay que ver cómo está tu riñón, porque si tu riñón falla, no va a segregar esa enzima, esa hormona, y siempre vas a tener anemia. Y hay que administrársela intramuscular al paciente para que suban sus glóbulos rojos. ¿Sale? Y así como está la eritropoyetina, hay otras, ¿no? Nada más que ahí le estoy dando un poquito de introducción para que se piquen y busquen en el libro de Tórtora y pongan hormonas que secreta el riñón, porque todas son preguntas de examen de farma. ¿Ok? Y hablando de alteraciones patológicas, así como les decía en el caso del riñón, pues si falla mi hígado, pues también va a hacer que los medicamentos no se biotransformen y por lo tanto no se puedan eliminar. Aquí con respecto al hígado hay una situación muy importante. Si yo el fármaco que estoy utilizando viene en forma de profármaco, por ejemplo, la fenazopiridina, no sé si han oído hablar de ella. La fenazopiridina es un medicamento que es un acidificante urinario. Se utiliza en los pacientes que tienen disuria. ¿Alguien sabe lo que es disuria o tenesmo vesical? La disuria es el ardor para orinar y el tenesmo vesical es lo que la gente le conoce como mal de orín, las ganas de seguir orinando aunque la vejiga esté vacía. Entonces, la fenazopiridina, como antiséptico urinario, al momento de que pasa a la circulación y se filtra en el riñón, va a pigmentar la orina de un color naranja brillante o anaranjado. Pero cuando pasa por el hígado, lo que hace es transformarse en paracetamol. Entonces, si yo soy alérgica al paracetamol, no puedo tomar fenazopiridina porque también voy a ser alérgico a la fenazopiridina. Entonces, es importante que nosotros sepamos eso porque si mi paciente tiene falla hepática, pues no va a poder metabolizar la fenazopiridina y va a andar circulando en sangre y solamente voy a tener los efectos toxicológicos. ¿Sale? Y pues aquí, la cafeína hace que algunos fármacos no se metabolicen y por lo tanto los efectos adversos van a favorecer lo que tiene que ver intoxicación. Y no solamente la cafeína, los productos carbonatados también hacen eso. Entonces, todos los fármacos se deben de tomar con agua, no con bebidas carbonatadas, ni con café, ni con tampoco ni con leche, ni con jugos, solamente con agua. Por supuesto que menos con cerveza. Ay, es que pues mira, pues aquí estoy con mis amigos y no hay agua, ¿no? Todos trajimos cuartitos y pues ni modo, es que me toca la pastilla de la presión, oiga, pues me la voy a tomar aquí. Acabo es que pues es agua, aquí dice que contiene agua, entonces light, me lo tomo. El paciente se puede intoxicar. Es que tengo diabetes, pero pues, ay, me toca mi coquita ahorita, me la echo. Por supuesto que la glucosa que trae esta cosa hace que el paciente, el medicamento para la diabetes no va a ser suficiente. Entonces, ¿dónde está la alimentación del paciente cuando tenemos un efecto, en este caso, que buscamos que sane? Pues yo a mis alumnos, si les veo las manitas pintadas de chamoy, al salón no entra uno consumiendo absolutamente ningún alimento, solamente puede meterse con agua, nada de refrescos ni nada. Y si van a llevar algo que sea para los 50 que estamos en el salón, me incluyo. Por ejemplo, en una ocasión les dije al grupo 11, hace varias generaciones cuando fue la tarde, digo, tengo antojo de pastel de chocolate. Yo estaba embarazada de mi bebé y le digo a la jefa del grupo, hazme un favor, yo voy a cooperar 300 pesos para que traigan pastel de chocolate para todos y ya ustedes vean ver qué más ocupan porque se me antoja el pastel de chocolate y mañana como pastel de chocolate con ustedes. Y así lo hacíamos, o sea, termina la clase o hay examen, partimos el pastel, yo empiezo a comer, ustedes hacen el examen y ya que vaya terminando le doy su pedacito y ya se va. ¿Ok? Pero en el salón no se come si no comemos todos. O sea, por supuesto que si alguien trae chicle, pues chicle para todos, si no, no. Sí, se vale, ¿por qué no? O sea, no hay ningún problema ahí, vamos a compartir. Entonces, la cafeína, el cigarro,
La nicotina del cigarro y por supuesto lo que tiene que ver con el alcohol y algunas sustancias como vienen siendo las bebidas carbonatadas influyen en que el paciente disminuye la metabolización y solamente tengamos efectos adversos. Y pues ya por último, el efecto iatrogénico. Si yo sé que mi paciente es alérgico a algo y se lo doy, o mezclo 2 fármacos con el mismo mecanismo de acción, estoy dañando a mi paciente. Por ejemplo, si estoy hablando de los medicamentos para dolor, llámese ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, los 4 actúan en los mismos receptores y se los doy juntos a mi paciente, lo que estoy buscando es que ellos, al momento de metabolizarse, bloqueen los receptores para el efecto que busco analgésico para dolor y mi paciente solamente tengo efectos adversos. Si conozco un poquito de mecanismo de acción, voy a identificar que, por ejemplo, paracetamol con ibuprofeno se lleva bien, paracetamol con naproxen se lleva bien, paracetamol con diclofenaco se lleva bien, paracetamol con ketorolaco se lleva bien. ¿Por qué? Porque el paracetamol es un fármaco que no tiene efecto ni antiinflamatorio, ni tampoco antiagregante plaquetario. ¿Qué significa? Que aspirina y paracetamol no son iguales. Entonces, aspirina no es compa de nadie. Aspirina va solita, diclofenaco va solito, ¿sí? Incluso aspirina y paracetamol no se llevan bien, pero paracetamol con los demás sí. ¿Qué hace que yo pueda mezclar paracetamol con los otros medicamentos que les decía ahorita? Es que si yo necesito, por ejemplo, 1 gramo de paracetamol, si le doy 350 de paracetamol al paciente y le doy 50 miligramos de diclofenaco, va a ser suficiente para que el paracetamol llegue, toque la puerta de la membrana, la abra y le diga, pásale diclofenaco porque tú eres más potente. Eso hace el paracetamol. Llega y presenta el medicamento y tenemos un efecto farmacológico en una dosis menor, 2 fármacos y por lo tanto al tener dosis menor son menos efectos adversos. En el caso del naproxeno, menos descalcificación. En el caso del diclofenaco, menos ardor a nivel del tubo digestivo. En el caso de ketorolaco, potencia el efecto analgésico, ¿sí? Y eso hace paracetamol. Y en el caso de ibuprofeno, el efecto antihipertensivo, antipirético. Mande. ¿Alguien dijo algo? Maestra, por ejemplo, ahí se hablaría de sinergia, entonces. Así, de la sinergia farmacológica. Y esa sinergia farmacológica radica en nosotros conocer que cada uno tiene un diferente mecanismo de acción. ¿Vale? Entonces, si nosotros sabemos que 2 son iguales, por ejemplo, ¿quién se va a poner 2 tenis derechos? No se puede, ya está ocupado por uno, no se puede poner otro. ¿Sale? Eso es un ejemplo hablando de la sinergia farmacológica, perdón, del efecto de iatrogenia. Ya casi nos vamos. Hablando de inhibición metabólica, ahorita le decía a los legos, vean por favor esta enzima y vean cómo se encuentra esta molécula. Cuando hablo de inhibición metabólica, solamente va a poder ingresar el fármaco, ¿sí? Que yo busco como manera alternativa hacia esa enzima. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo esta otra molécula que está aquí, que se dan cuenta, el sitio de entrada pudiera llegar aquí, pero como tengo más de uno, al momento de estar más concentrado, va a llegar y vamos a tener un efecto, en este caso inhibitorio, de este. Lo contrario es cuando yo estimulo. Entonces, yo tengo una reacción de este fármaco que yo en este caso les estaba de mostrar ahorita que busco un efecto farmacológico, ¿sí? Y vean, por favor, en este caso, este mismo fármaco hace contacto con esta enzima, pero ¿qué hace? Se separa. Entonces, ¿qué hago yo cuando, por ejemplo, genero energía o genero calor? Estimulo, en este caso, la molécula. Entonces, hay fármacos que radican en estimular el órgano. Por ejemplo, yo tengo un paciente con apnea, lo tengo intubado, llego y administro a nivel endotraqueal adrenalina y es un fármaco estimulante. Va a generar que mi paciente haya una vasodilatación a nivel de lo que viene siendo el alveolo y el paciente abra y permita que pase el aire. Lo tengo intubado, entonces lo estoy ventilando. Primer principio de un paciente que esté vivo. Si respira y tiene pulso, está vivo. ¿Sale? Entonces, de esta manera yo estimulo. Muy diferente en el caso de que decíamos ahorita, hablando de la inhibición. Tengo un paciente que tiene taquicardia, utilizo un fármaco y lo que hago es que disminuya la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí estoy buscando un efecto inhibidor.
Tengo un paciente diabético que tiene 300 de glucosa, administro insulina y tengo un efecto inhibidor. Disminuye la glucosa. Entonces, eso es lo que nos va a permitir los medicamentos, ejercer de manera natural un estímulo en lo que yo busco con mi paciente para favorecer que sus constantes vitales, llámese glucosa, llámese frecuencia cardíaca, estén en este caso logrando el efecto terapéutico que yo necesito para fisiológicamente tenerlo estable. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con referente a lo que tiene que ver con este tema de multiplicidad de metabolitos y estimulación metabólica e inhibición? ¿No? Yo me puedo pasar hablando de farma horas, por mí no hay ningún problema. El curso de farma que diseñé para los chavos, hablando de los que ya egresaron del 2010, que tuve la oportunidad de tener contacto ahora en enero, febrero, pues era un curso de 21 horas, que yo me los eché en 2 semanas, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y un poquito más a veces se necesitaba. Entonces yo puedo, todo lo que ustedes quieran les puedo echar mentiras ahorita que no saben, y no pasa nada, ¿no? Si no se ríen, que es en serio. Esto es con referente a lo que viene siendo nuestro programa de farmacología, que son poquitos temas. Estamos hablando de 35 temas. Ustedes los pueden ver aquí en esta pantalla. Yo aquí los tengo, clase 1, clase 2, clase 3, todos. Esto es oro molido. Lo tengo en el drive y lo tengo en la memoria de la computadora porque se me dañó mi laptop y por ahí lo pude rescatar en un curso que yo tenía. Entonces, ahí a cualquiera que yo le doy, facilito. Sí, no batallo, así ya le dije, Nicolás, se los voy a pasar. Me dice, no, yo no utilizo diapos. Yo charlo y les echo mentiras y todos me las creen. ¿Sale? Y es muy interesante porque cuando manejamos un tema de estos y estamos en contacto con los pacientes, nos toca a nosotros tener la oportunidad de trabajar un poquito en base a la experiencia. ¿Preguntas? Voy a dejar de grabar por si quieren preguntar algo.